Capítulo 25. En los días que siguieron al incendio del Gran Teatro Real, una oleada de frío se abatió sobre Barcelona. Por primera vez en muchos años, un manto de nieve cubrió la ciudad, desde el puerto a la cima del Tibidabo. Marina y yo, en compañía de Germán, pasamos unas navidades de silencios y miradas esquivas. Marina apenas mencionaba lo sucedido, y empecé a advertir que rehuía mi compañía y que prefería retirarse a su habitación a escribir. Yo mataba las horas jugando con Germán interminables partidas de ajedrez en la gran sala al calor de la chimenea. Veía nevar y esperaba el momento de estar a solas con Marina. Un momento que nunca llegaba. Germán fingía no advertir lo que pasaba y trataba de animarme dándome conversación. Marina dice que quiere ser usted arquitecto, Oscar. Yo asentía, sin saber ya lo que realmente deseaba. Pasaba las noches en vela recomponiendo las piezas de la historia que habíamos vivido. Intenté alejar de mi memoria el fantasma de Kolbenig y Eva Irinova. En más de una ocasión pensé en visitar al viejo doctor Shelley para relatarle lo sucedido. Me faltó valor para enfrentarme a él y explicarle cómo había visto morir a la mujer a la que había criado como su hija y cómo había visto arder a su mejor amigo. El último día del año, la fuente del jardín celó. Temí que mis días con Marina estuviesen llegando a su fin. Pronto tendría que volver al internado. Pasamos la noche vieja a la luz de las velas, escuchando las campanadas lejanas de la iglesia de la plaza de Sarriá. Apenas seguía nevando, y me pareció que las estrellas habían caído del cielo sin avisar. A medianoche brindamos entre susurros. Busqué los ojos de Marina, pero su rostro se retiró a la penumbra. Aquella noche traté de analizar qué es lo que había hecho o qué había dicho para merecer aquel tratamiento. Podía sentir la presencia de Marina en la habitación contigua. La imaginaba despierta, en una isla que se alejaba de la corriente. Golpeé en la pared con los nudillos. Llamé en vano, no tuve respuesta. Empaqueté mis cosas y escribí una nota. En ella me despedía de Germán y Marina y les agradecía su hospitalidad. Algo que no sabía explicar se había roto y sentía que allí sobraba. Al amanecer dejé la nota sobre la mesa de la cocina y me encaminé de vuelta al internado. Al alejarme, tuve la certeza de que Marina me observaba desde su ventana. Dije adiós con la mano esperando que me estuviese viendo. Mis pasos dejaron un rastro en la nieve, en las calles desiertas. Aún faltaban unos días para que regresaran los demás internos. Las habitaciones del cuarto piso eran lagunas de soledad. Mientras deshacía mi equipaje, el padre Segui me hizo una visita. Le saludé con una cortesía de compromiso y seguí ordenando mi ropa. Curiosa gente los suizos, dijo. Mientras los demás ocultan sus pecados, ellos los envuelven en papel de plata con licor y un lazo y los venden a precio de oro. El prefecto me ha enviado una caja inmensa de bombones de Zúrich y no hay nadie aquí con quien compartirla. Alguien va a tener que echarme una mano antes de que doña Paula nos descubra. Cuente conmigo, ofrecí sin convicción. Seguí, se acercó a la ventana y contempló la ciudad a nuestros pies, un espejismo. Se giró y me observó, como si pudiese leer mis pensamientos. Un buen amigo me dijo una vez que los problemas son como las cucarachas. Era el tono de broma que empleaba cuando quería hablar en serio. Se sacan a la luz, se asustan y se van. Debía de ser un amigo sabio, dije. No, repuso Segui, pero era un buen hombre. Feliz año nuevo, Oscar. Feliz año nuevo, padre. Pasé aquellos días hasta el inicio de las clases casi sin salir de mi habitación. Intentaba leer, pero las palabras volaban de las páginas. Se me consumían las horas en la ventana, contemplando el caserón de Germán y Marina a lo lejos. 1000 veces pensé en volver, y más de una me aventuré hasta la boca del callejón que conducía hasta su verja. Ya no se oía el gramófono de Germán entre los árboles, solo el viento entre las ramas desnudas. Por las noches revivía una y otra vez los sucesos de las últimas semanas, hasta caer exhausto, en un sueño sin reposo, febril y asfixiante. Las clases empezaron una semana más tarde. Eran días de plomo, de ventanas empañadas de vaho y de radiadores que goteaban en la penumbra. Mis antiguos compañeros y sus algarabías me resultaban ajenos. Charlas de regalos, fiestas y recuerdos que no podía ni quería compartir. Las voces de mis maestros me resbalaban. No conseguía descifrar qué importancia tenían las elucubraciones de Hume o qué podían hacer las ecuaciones derivadas para retrasar el reloj y cambiar la suerte de Mikhail Kolbenig y de Eva Irinova, o mi propia suerte. El recuerdo de Marina y de los escalofriantes hechos que habíamos compartido me impedía pensar, comer o mantener una conversación coherente.
Ella era la única persona con quien podía compartir mi angustia, y la necesidad de su presencia llegó a causarme un dolor físico. Me quemaba por dentro, y nada ni nadie conseguía aliviarme. Me convertí en una figura gris en los pasillos. Mi sombra se confundía con las paredes. Los días caían como hojas muertas. Esperaba recibir una nota de Marina, una señal que deseaba verme de nuevo, una simple excusa para correr a su lado y quebrar aquella distancia que nos separaba y que parecía crecer día a día. Nunca llegó. Quemé las horas recorriendo los lugares en los que había estado con Marina. Me sentaba en los bancos de la Plaza Sarriá esperando volverla a ver pasar. A finales de enero el padre Seguí me convocó en su despacho. Con el semblante sombrío y una mirada penetrante me preguntó qué me estaba sucediendo. No lo sé, respondí. Quizás si hablamos de ello podríamos averiguar de qué se trata, me ofreció Seguí. No lo creo, dije, con una brusquedad de la que me arrepentí al instante. Pasaste una semana fuera del internado estas navidades, pero ¿puedo preguntar dónde? Con mi familia. La mirada de mi tutor se tiñó de sombras. Si vas a mentirme no tiene sentido que continuemos esta conversación, Oscar. Es la verdad, dije. He estado con mi familia. Febrero trajo consigo el sol. Las luces del invierno fundieron aquel manto de hielo y escarcha que había enmascarado a la ciudad. Eso me animó, y un sábado me presenté en la casa de Marina. Una cadena aseguraba el cierre de la verja. Más allá de los árboles, la vieja mansión parecía más abandonada que nunca. Por un instante creí haber perdido la razón. ¿Lo había imaginado todo? Los habitantes de aquella residencia fantasmal, la historia de Kolbenig y la dama de negro, el inspector Florian, Luis Claret, las criaturas resucitadas, personajes a los que la mano negra del destino habían hecho desaparecer uno a uno. ¿Había soñado a Marina y su playa encantada? Solo recordamos aquello que nunca sucedió. Aquella noche desperté gritando, envuelto en sudor y frío, y sin saber dónde me encontraba, había vuelto en sueños a los túneles de Kolbenig. Seguía a Marina sin poder alcanzarla, hasta que la descubría cubierta por un manto de mariposas negras. Sin embargo, al azar, estas el vuelo no dejaban tras de sí más que el vacío. Frío, sin explicación, el demonio destructor que obsesionaba a Kolbenig. La nada, tras la última oscuridad. Cuando el padre Seguí y mi compañero JF acudieron a mi habitación alertados por mis gritos, tardé unos segundos en reconocerlos. Seguí me tomó el pulso mientras JF me observaba consternado, convencido de que su amigo había perdido la razón por completo. No se movieron de mi lado hasta que volví a dormirme. Al día siguiente, después de 2 meses sin ver a Marina, decidí volver al caserón de Sarriá. No me echaría atrás hasta haber obtenido una explicación. Capítulo 26. Era un domingo brumoso. Las sombras de los árboles con sus ramas secas dibujaban figuras esqueléticas. Las campanas de la iglesia marcaron el compás de mis pasos. Me detuve frente a la verja que me impedía la entrada. Advertí, sin embargo, las marcas de neumáticos sobre la hojarasca y me pregunté si Germán habría vuelto a sacar su viejo Tucker del garaje. Me colé como un ladrón saltando la verja y me adentré en el jardín. La silueta del caserón se alzaba en completo silencio, más oscura y desolada que nunca. Entre la maleza distinguí la bicicleta de María, caída como un animal herido. La cadena estaba oxidada, el manillar carcomido por la humedad. Contemplé aquel escenario y tuve la impresión de que estaba frente a una ruina donde no vivían más que viejos muebles y ecos invisibles. «¿Marina?», llamé. El viento se llevó mi voz. Rodé la casa buscando la puerta trasera que comunicaba con la cocina. Estaba abierta, la mesa vacía y cubierta por una capa de polvo. Me adentré en las habitaciones. Silencio. Llegué al gran salón de los cuadros. La madre de Marina me miraba desde todos ellos, pero para mí eran los ojos de Marina. Fue entonces cuando escuché un llanto a mi espalda. Germán estaba acurrucado en una de las butacas, inmóvil como una estatua. Tan solo las lágrimas persistían en su movimiento. Nunca había visto a un hombre de su edad llorar así. Me heló la sangre, la vista perdida en los retratos. Estaba pálido, demacrado. Había envejecido desde que le había visto por última vez. Vestía uno de los trajes de gala que yo le recordaba, pero arrugado y sucio. Me pregunté cuántos días llevaría así, cuántos días en aquel sillón. Me arrodillé frente a él y le palmé la mano. Germán. Su mano estaba tan fría que me asustó. Súbitamente el pintor se abrazó a mí, temblando como un niño. Sentí que se me secaba la boca. Le abracé a mi vez
y le sostuve mientras lloraba a mi hombro. Temí entonces que los médicos le hubiesen anunciado lo peor, que la esperanza de aquellos meses se hubiese desvanecido, y le dejé desahogarse mientras me preguntaba dónde estaba Marina y por qué no estaba allí con Germán. Entonces el anciano alzó la vista. Me bastó con mirarle a los ojos para comprender la verdad. Lo entendí con la brutal claridad con la que se desvanecen los sueños, como un puñal frío y envenenado que se te clava en el alma sin remedio. ¿Dónde está Marina?, pregunté casi balbuceando. Germán no consiguió articular una palabra. No hacía falta. Supe por sus ojos que las visitas de Germán al hospital de San Pablo eran falsas. Supe que el doctor de La Paz nunca había visitado al pintor. Supe que la alegría y la esperanza de Germán al regresar de Madrid nada tenían que ver con él. Marina me había engañado desde el principio. El mal que se llevó a su madre, continuó Germán, se la lleva, amigo Óscar, se lleva a mi Marina. Sentí que los párpados se me cerraban como losas y que lentamente el mundo se deshacía a mi alrededor. Germán me abrazó de nuevo y allí, en aquella sala desolada de un viejo caserón, lloré con él como un pobre imbécil mientras la lluvia empezaba a caer sobre Barcelona. Desde el taxi, el hospital de San Pablo me pareció una ciudad suspendida en las nubes, todo torres afiladas y cúpulas imposibles. Germán se había enfundado un traje limpio y viajaba junto a mí en silencio. Yo sostenía un paquete envuelto en el papel de regalo más reluciente que había podido encontrar. Al llegar, el médico que atendía a Marina, un tal Damián Rojas, me observó de arriba abajo y me dio una serie de instrucciones. No debía cansar a Marina. Debía mostrarme positivo y optimista. Era ella quien necesitaba mi ayuda y no a la inversa. No acudía allí a llorar ni a lamentarme. Iba a ayudarla. Si era incapaz de seguir estas normas, más valía que no me molestase en volver. Damián Rojas era un médico joven y la bata aún le olía a facultad. Su tono era severo e impaciente y gastó muy poca cortesía conmigo. En otra circunstancia le habría tomado por un cretino arrogante, pero algo en él me decía que todavía no había aprendido a aislarse del dolor de sus pacientes y que aquella actitud era su modo de sobrevivir. Subimos a la cuarta planta y caminamos por un largo pasillo que parecía no tener fin. Olía a hospital, una mezcla de enfermedad, desinfectante y ambientador. El poco valor que me quedaba en el cuerpo se me escapó en una exhalación tan pronto puse un pie en aquella ala del edificio. Germán entró primero en la habitación. Me pidió que esperase fuera mientras anunciaba a Marina mi visita. Intuía que Marina preferiría que no la viese allí. Dejé que yo hable primero con ella, Óscar. Aguardé. El corredor era una galería infinita de puertas y voces perdidas. Rostros cargados de dolor y pérdidas se cruzaban en silencio. Me repetí una y otra vez las instrucciones del doctor Rojas. Había venido a ayudar. Finalmente Germán se asomó por la puerta y asintió. Tragué saliva y entré. Germán se quedó fuera. La habitación era un largo rectángulo donde la luz se evaporaba antes de tocar el suelo. Desde los ventanales, la avenida de Gaudí se extendía hacia el infinito. Las torres del templo de la Sagrada Familia cortaban el cielo en dos. Había 4 camas separadas por ásperas cortinas. A través de ellas uno podía ver las siluetas de otros visitantes, igual que en un espectáculo de sombras chinescas. Marina ocupaba la última cama a la derecha, junto a la ventana. Sostener su mirada en aquellos primeros momentos fue lo más difícil. Le habían cortado el pelo como a un muchacho. Sin su larga cabellera, Marina me pareció humillada, desnuda. Me mordí la lengua con fuerza para conjurar las lágrimas que me ascendían del alma. Me lo tuvieron que cortar, dijo, por las pruebas. Adivina, por las pruebas. Vi que tenía marcas en el cuello y en la nuca que le dolían con solo mirar. Traté de sonreír y le tendí el paquete. A mí me gusta, comenté como saludo. Aceptó el paquete y lo dejó en su regazo. Me acerqué, me senté junto a ella en silencio. Me tomó la mano y me la apretó con fuerza. Había perdido peso. Se le podían leer las costillas bajo un camisón blanco de hospital. 2 círculos oscuros se dibujaban bajo sus ojos. Sus labios eran 2 líneas finas y resecas. Sus ojos color ceniza ya no brillaban. Con manos inseguras abrió el paquete y extrajo el libro del interior. Lo hojeó y alzó la mirada intrigada. Todas las páginas están en blanco. De momento, repliqué yo. Tenemos una buena historia que contar y lo mío son los ladrillos. Apretó el libro contra su pecho. ¿Cómo ves a Germán?, me preguntó. Bien, mentí. Cansado, pero bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Yo? No, yo... ¿Quién va a ser? Yo estoy bien, ya. Sobre todo después de la arenga del sargento Rojas.
Enarqué las cejas como si no tuviese la menor idea de lo que estaba hablando. Te he echado de menos, dijo. Yo también. Nuestras palabras se quedaron suspendidas en el aire. Durante un largo instante nos miramos en silencio. Vi cómo la fachada de Marina se iba desmoronando. Tienes derecho a odiarme, dijo entonces. ¿Odiarte? ¿Por qué iba a odiarte? Te mentí, dijo Marina. Cuando viniste a devolver el reloj de Germán, ya sabía que estaba enferma. Fui egoísta, quise tener un amigo y creo que nos perdimos por el camino. Desvié la mirada a la ventana. No, no te odio. Me apretó la mano de nuevo. Marina se incorporó y me abrazó. Gracias por ser el mejor amigo que nunca he tenido, susurró a mi lado. Sentí que se me cortaba la respiración. Quise salir corriendo de allí. Marina me apretó con fuerza y recé pidiendo que no se diese cuenta de que estaba llorando. El doctor Rojas me iba a quitar el carnet. Si me odia solo un poco, el doctor Rojas no se molestará, dijo entonces. Seguro que va bien para los glóbulos blancos o algo así. Entonces solo un poco. Gracias.